Buenos días, bienvenidos y bienvenidas y un cordial saludo a todos y todas los asistentes, participantes, ponentes de esta jornada de psicólogo en protección de menores. Quiero agradecer a los ponentes, Rosa Josefa Molero y José Ramón Urieto, su participación en estas jornadas. Son grandes profesionales y expertos en la materia. También agradecer a todos aquellos que en mayor o menor medida han colaborado con su esfuerzo y aportaciones a esta primera jornada profesional sobre protección del menor y han posibilitado que se pueda realizar. Pero quiero en especial resaltar y dar las gracias al impulso y a la labor realizada por el grupo de trabajo de psicología aplicada con menores sujetos a medidas de protección, grupo de trabajo de la sede de Alicante. Ellos van a compartir su experiencia y práctica profesional en la Biblioteca Viviente. Decir en nombre del decano Francisco Santolaya de la Junta y de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos y en el mío propio, que es un honor para nosotros celebrar esta jornada sobre el papel del profesional de la psicología en un tema tan importante como es la protección de nuestros menores. Asimismo, estamos muy satisfechos de poder realizarlas, pudiendo ser los pioneros de una formación continuada sobre psicología del menor, en unos momentos tan importantes como es el desarrollo de una nueva normativa sobre la infancia y adolescencia. Esperamos que la modificación de la normativa en materia de protección de menores sea una oportunidad de puesta en valor de la figura de los psicólogos y de las psicólogas. Desde la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño hace ya muchos años, en 1989, se han producido numerosos avances y logros en el bienestar y en la protección de los derechos de la infancia. Sin embargo, en el siglo XXI, en el que el bienestar de la sociedad debería ser un reto ya superado, hemos de hablar todavía de los sistemas de protección del menor, ya que son muchos los retos y desafíos a los que se enfrentan. Así, en la actualidad vemos cómo se generan nuevas formas de violencia sobre los menores y los adolescentes, como la violencia familiar, el impacto de la violencia de género en los más pequeños, el acoso e intromisión en la intimidad de los menores debido a las nuevas tecnologías y la realidad virtual, el acoso escolar, etc. Los profesionales de la psicología hemos de visualizar nuestro papel en el trabajo con el menor en situación de riesgo, visualizar cómo debemos trabajar en su protección desde los diferentes ámbitos y recursos que conforman la red de protección de menores, que van desde centros de primera acogida, residenciales, equipos municipales, hasta servicios de puntos de encuentro, equipos de intervención con acogimiento en familias educadoras. Los psicólogos y las psicólogas han estado presentes en los servicios sociales desde hace varias décadas. Han realizado y realizan una importante labor dentro de los distintos contextos de trabajo con menores en situación de riesgo y desprotección. A través de su trabajo profesional han eliminado o minimizado factores de riesgo existente en entornos familiares, favoreciendo el desarrollo integral de los menores. Consideramos que la figura del psicólogo y de las psicólogas es fundamental, es necesaria e imprescindible en el sistema de protección de la infancia, ya que con sus conocimientos y con sus intervenciones han sido y son motor de cambio en todos los procesos y situaciones, pudiendo mejorar la calidad de vida de los menores, potenciando su crecimiento y un desarrollo armónico de sus recursos, alcanzando así salud y bienestar. Y para terminar, ya decir que los niños, las niñas y los jóvenes en situación de vulnerabilidad y de riesgo social han de tener un sistema de protección que los empodere y les ayude a ser adultos con vidas plenas y con posibilidad de promoción escolar, social y personal, porque todos llevamos nuestra infancia en nosotros
y lo que se les dé a los niños los darán a la sociedad. Ellos son la mayor riqueza de nuestra sociedad. Y ya para concluir, desearles que esta convocatoria de trabajo sea un encuentro exitoso y fructífero, tanto a nivel profesional, social como personal. Gracias. Y ya comentar dos cuestiones que son importantes. Una es que podéis seguir las jornadas y participar en las redes sociales del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana utilizando el hashtag almohadilla protección menores COPCV. Y también que la jornada va a ser grabada y más adelante se colgará en la web del colegio. Y la otra cuestión es que a la 1:15, en cuanto terminemos, habrá un vino de honor aquí fuera. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, ya ahora paso a lo que realmente nos interesa, que es escuchar a José Ramón Urieto Pardo, que para mí es un honor presentarlo y es un honor para el colegio que venga otra vez a hablarnos y a contarnos todo su saber, ¿no? Él es psicólogo clínico y psicoanalista, es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y consultor de programas de altos estudios universitarios del Instituto de Neurociencias y Salud Mental de Barcelona en colaboración con la Universidad de León. Es colaborador habitual del diario La Vanguardia y cuenta con varios libros publicados y diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Son muchos, yo solamente voy a destacar un libro, ¿no?, que creo que es el último, que es El trabajo en red, usos posibles en educación, salud mental y servicios sociales. Tiene muchos otros sobre bullying, una falsa salida para los adolescentes y otras más, y además es coautor con otros títulos, como por ejemplo Grupo, Red y Comunidad, Adopción y Acogimiento Familiar, Perspectivas, bueno, Teoría Psicoanalítica, Reflexiones para la Intervención Clínica. Hay muchos más títulos, pero voy a decir también que dentro del ámbito colegial se le han otorgado dos insignias que representan la máxima distinción otorgada en reconocimiento a su labor y valiosa aportación. Una insignia de plata concedida por el Consejo General de la Psicología por su contribución en la creación y puesta en marcha del Certificado de Psicólogos Europeos Especialistas en Psicoterapia, y la otra es la insignia de oro otorgada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña por su labor como profesional y como colegiado de honor. En la actualidad forma parte del comité técnico del programa Interredes y impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con la Generalitat de Cataluña y con la Diputación de Barcelona. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es la conferencia que va a impartir, que su título es Una experiencia de trabajo en red con menores en riesgo social. Y también decir que esta tarde va a impartir otra conferencia sobre la adolescencia, para aquellos que estén interesados también asistan. Será a las 5:30. A las 5:30. Bueno, aquí en el colegio, sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias y paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Concha, por tus palabras y por la invitación a participar con vosotros en esta jornada. Bueno, primero de todo felicitaros porque me parece que es una buena idea por parte vuestra como psicólogos que trabajáis en el ámbito de la protección de menores, reuniros para discutir, para tratar los temas que son comunes y también para dar visibilidad a lo que es el trabajo de los psicólogos, que muchas veces es un trabajo que en ese ámbito queda un poquito a veces relegado porque hay una mayor presencia de los trabajadores sociales, los psicólogos sociales en general, digamos, tienen por competencias reales y por otra serie de motivos, por historia y número, obviamente tienen una mayor presencia, pero el trabajo de los psicólogos, aunque seamos menos, creo que es muy importante porque creo que es una garantía, o por lo menos trata, ¿no?, de trabajar en ese sentido,
de mantener siempre algo que luego hablaremos con más detalle, ¿no? Pero que es cómo hacer presente siempre la subjetividad, ¿no? Cómo hacer presente en todos los procesos de desamparo, de precariedad, de exclusión, de segregación, en el cual los factores sociales son muy evidentes siempre, ¿no? Hay factores a veces legales, todo eso todo el mundo lo ve, pero no hay que olvidar nunca que son personas, que cada una tiene una trayectoria concreta, determinada, que han tomado, que han decidido cosas, que han hecho elecciones, ¿no? Y estar atento, ¿no?, a esa singularidad de cada caso es muy importante. Creo que los psicólogos en eso sabemos algo, ¿no? Nos hemos formado para eso y me parece muy importante hacer visible ese trabajo, ¿no? Porque en verdad la administración no es su prioridad, tiene otras prioridades, pero si queremos trabajar en un modelo inclusivo, en un modelo que contemple, ¿no?, esa singularidad de cada sujeto, cada persona, tenemos que tener presente eso. Bueno, dicho esto, digamos, para introducir un poco la conferencia, yo quería hablaros de algunas ideas que nosotros hemos ido aprendiendo de una experiencia que hace 17 años que llevamos ya en funcionamiento. Entonces quería transmitiros algo y luego podemos hablar, si queréis, en el debate más concretamente de cuál puede ser el papel del psicólogo dentro de esa experiencia, un poquito más concreto. Bueno, podríamos empezar haciendo como unas marcas de contexto, es decir, tratando de situarnos en el momento en el que estamos y pensar cuáles son los desafíos que tenemos como profesionales, por supuesto como sociedad, pero vamos a centrarnos en como profesionales. Bueno, sin ánimo de ser exhaustivo, pero yo creo que sí que podemos aceptar, compartir, que estamos en medio, en el curso de 3 transformaciones que son muy importantes y que afectan de lleno a lo que son la vida de los niños, de los adolescentes. Por un lado, hay una transformación sociolaboral muy importante. Una transformación sociolaboral quiere decir que un significante clave, ¿no? Un significante amo, es decir, algo que ha ordenado nuestras vidas durante mucho tiempo, que ha contribuido a lo que es la construcción de la persona, a cómo uno se iba identificando, ¿no?, iba tomando una serie de referencias y orientándose en la vida, como es el trabajo. Eso es algo que está cambiando radicalmente, pero no ya porque estamos en una crisis, sino porque el mundo del trabajo ya nunca más será lo que fue. Esa idea, hay un experto que nosotros hacemos un taller, hace 5 años, que hacemos un taller con personas paradas, que llevan muchos años, hombres que llevan muchos años parados, durante 3 meses. Cada semana nos reunimos con ellos y vamos trabajando aspectos, algunos relacionados con su relación de pareja, con su parentalidad y también con sus dificultades de inserción laboral, ¿no? Y una de las personas, invitamos a gente experta en el mundo laboral, ¿no?, nos explicaba hace poco que un gurú, no sé si Jaime Baronson, tiene una frase que es muy paradigmática, ¿no? Dice, es un señor de unos 50 años, ¿no? Dice, bueno, mi padre tuvo un trabajo en toda su vida, es decir, entró en la empresa y se jubiló en la empresa, es el 7º trabajo que tengo, y mi hijo tendrá 7 cada día. Y es verdad, yo tengo un hijo y no tiene 7 cada día, pero más o menos, ¿no? Quiere decir que esa idea del trabajo como una especie de lugar en lo social seguro, que uno sabía dónde estaba, ¿no?, sabía que era encargado, sabía que era no sé qué, eso ya nunca más será así, porque ahora el mundo del trabajo se ha atomizado, se ha precarizado y entonces puedes tener 7 trabajos. Puedes hacer 1 horita de traducciones, 1 horita de mensajero, 1 horita de camarero, 1 horita de canguro, de lo que sea, ¿no? Y eso, aparte de afectar lógicamente de manera a veces muy dramática a muchas personas actualmente, afecta también a otro elemento muy relacionado con eso, que es el saber. Porque el saber, fijaros, que era la antesala del trabajo, ¿no? Te decían aquello, tú estudia, que los estudios te darán, digamos, un lugar en la sociedad, te garantizarán un trabajo, ¿no? Entonces, la degradación del trabajo, ¿no?, la transformación radical que está tomando el trabajo, transformación radical que quiere decir que si alguien lo dudaba, o ya está claro, todos somos consumibles,
¿no? Esta idea de Bauman, ¿no? De que nosotros no solo consumimos, sino que nosotros mismos somos consumibles. Esa cualquier chaval de estos que va a trabajar un mes a una empresa y el mes lo echa porque la empresa ya no nos trae cuenta para el segundo mes, ¿no? Es decir, que esa idea de que somos consumibles, esa relación, está también implicando una transformación de la idea misma de saber, ¿no? Porque el saber se suponía que era lo que uno le permitía alcanzar eso, ¿no? Y eso está afectando lógicamente a la educación, al mundo de la educación, a la posición del maestro, a la función que cumple el saber, está transformando algo que era muy importante y que forma parte de esa serie, ¿no? Es un elemento entonces a tener en cuenta. Otra transformación importante, que quizá la conocemos mucho mejor y vosotros que además trabajáis en ese ámbito, es la transformación familiar, ¿no? Todas las dinámicas familiares que están transformándose para bien y para mal, es decir, en algunos sentidos, lógicamente es una transformación deseada, ¿no? Que implica que algunos sujetos que no existían antes, como las mujeres y los niños, que no eran sujetos, no tenían ni el estatuto legal siquiera en nuestro país, y no hace tanto de ello, esos sujetos ahora ya son sujetos de pleno derecho. Pero eso, todos estos cambios también han incluido, por ejemplo, lo que es una horizontalidad cada vez mayor de las dinámicas familiares, ¿no? Un declive de lo que eran ciertas funciones que estaban antes más jerarquizadas y más estructuradas, y todos estos cambios se están tomando también, digamos, veremos luego, en todo caso por la tarde lo trabajaremos un poquito más, una serie de síntomas. Por ejemplo, se ha mencionado antes la violencia familiar, ¿no? La violencia filioparental es algo que cada vez vemos más emergente, y eso tiene algo que ver con todo esto. Y por último, la transformación quizá más reciente y muy importante, la transformación tecnológica. La transformación tecnológica quiere decir que han aparecido objetos nuevos, objetos que forman parte de la realidad de la infancia y de la adolescencia, que son muy importantes y que han creado una nueva realidad que no existía antes, que es la realidad virtual. Hace poco salió datos del informe PISA de 2015, que dice que somos los primeros, en muchas cosas. Por ejemplo, los primeros en consumir fármacos nuevos que todavía no se sabe cómo funcionan. Nosotros los españoles somos los number one, somos los number one en ansiolítico y en antidepresivo, los number one en tratamiento del TDAH, y también somos los number one, o de los number one, digamos, en consumo por parte de los adolescentes de Internet. Estamos, digamos, en el top 10. Los adolescentes españoles son de los 4 o 5 que más consumen Internet en todo el mundo. Bien, todas estas transformaciones entonces son como el contexto en el que nos movemos actualmente, ¿no? Y eso provoca paradojas, ¿no? Incertidumbres y angustia, porque eso afecta a dos cosas. Por un lado, no acabamos de entender bien cómo son los síntomas, ¿no? Cómo se presentan, los cambios que toman. No sabemos muy bien si esto de Internet es un síntoma, es un problema, es algo a criminalizar, o es algo a respetar, o cómo tratar, porque es una novedad. Y como que es una novedad, tenemos que tratar primero de entenderla, captar cuál es la lógica, para a partir de ahí intervenir, ¿no? Y después también porque todo esto está afectando de manera muy importante a lo que es el vínculo transferencial. Es decir, esto está afectando a la manera en que nosotros nos relacionamos con las personas que vienen a consultar, con las familias, con los adolescentes. Si pensáis en las fórmulas clásicas de hace 30 años en los servicios sociales, yo creo que debía haber una queja al año, y fundamentalmente debía ser de un tiradito, estos que siempre hay, que hacía la queja, el resto del mundo no se quejaba, ¿no? Actualmente ya el propio sistema ha generado todo un dispositivo de protección frente a las quejas, y eso tiene una parte positiva en el sentido que la ciudadanía tiene derecho, digamos, ¿no? y obligación también, ¿no? A poner de manifiesto lo que no funciona en el sistema, ya está su queja, pero también nos indica otra cosa, ¿no? También nos indica que nuestra posición, nuestro lugar transferencial ha cambiado sustancialmente, y que a veces para muchas personas ya no somos personajes de apoyo, profesionales de apoyo, somos profesionales de control, ¿no? Y profesionales a los cuales
digamos, no se espera recibir ningún tipo de apoyo, se espera obtener algún tipo de beneficio, de prestación, de lo que sea, ¿no? Bueno, todo eso para situar, me parece, algunos retos que creo que tenemos que plantearnos en estos momentos, ¿no? El primero sería cómo analizamos hoy un conjunto de fenómenos sociales, porque son sociales en el sentido que tiene una dimensión colectiva evidente, por ejemplo la violencia de género, ¿no? Por ejemplo el acoso escolar, por ejemplo el aumento del aislamiento social, este fenómeno hikikomori, que en Japón es un fenómeno muy amplio, hay casi 2 millones de japoneses encerrados en su casa. Aquí no llegamos ni de lejos a esa situación, pero sí que, por ejemplo, constatamos, al menos en Barcelona lo vemos, que han aumentado el número de chicos cada vez más encerrados en casa. Es decir, son fenómenos también emergentes, nuevos, que tienen una dimensión singular, particular, pero también tienen una dimensión social. Las adicciones, la locura, es decir, cualquier fenómeno social, tenemos que tratar de analizarlo en una doble dimensión, es decir, en la dimensión de lo que no cambia, es decir, lo que es igual, lo atemporal, porque estos fenómenos de acoso escolar existía cuando nosotros íbamos a la escuela y existe ahora, la violencia de género existía entonces y existe ahora, y todos estos fenómenos, casi ninguno es nuevo, son fenómenos que tienen una lógica, digamos, estructural y que atraviesa las épocas, pero lo importante es ver qué cambia de todo eso, cuáles son el envoltorio nuevo, ¿no?, con que esos síntomas se presentan, ¿no? Y creo que nuestro reto ahora es analizar todo eso sin prejuicios. Quiero decir, nosotros hemos hecho una investigación sobre el acoso escolar, os aprovecho para invitaros, haremos una presentación esta noche, no recuerdo dónde. En el Museo Mama. De ese libro, y en esa investigación nos dimos cuenta de que hay muchos libros escritos sobre el acoso escolar, libros muy interesantes, buenos, que aportan muchos datos, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que muchas veces todos repetían el mismo cliché. Es decir, que una vez que uno establece, ¿no?, una interpretación sobre un fenómeno, tenemos la tendencia, porque para romper esa tendencia tienes que investigar un poco, porque si no te quedas un poco, ¿no?, fijado a eso, y nos dimos cuenta de que si hacíamos un esfuerzo por investigar, por ver eso con ojos nuevos, ¿no?, por tratar de no repetir los mismos clichés, a lo mejor descubríamos cosas diferentes, ¿no? A lo mejor descubríamos que había aspectos del acoso escolar que no se podían simplemente ventilar diciendo que se trataba de una violencia entre iguales, El acoso escolar tenía que ver con el cuerpo y tenía que ver con las dificultades de hacerse con un cuerpo, que en la adolescencia es un tema central. Bueno, este sería entonces un desafío. Otro desafío para nosotros muy importante es cómo conjugar la reivindicación de la singularidad, es decir, cómo no perder de vista ese dato, el dato de que ninguno de nosotros somos clasificables, es decir, que todos tenemos algo raro, algo inclasificable, algo particular, pero al mismo tiempo cómo conjugar eso con la lógica colectiva, porque ser un TDAH, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir, primero que tienes un diagnóstico, si es que lo tienes, ¿no? Eso te hace, digamos, te pone en una casilla, en una categoría que compartes con mucha gente, cada vez con más gente. Si estás en Estados Unidos, por ejemplo, tienes 3,5 millones que pertenecen a tu club, niños que pertenecen a tu club. En España no llegamos a esa cantidad, pero todos andarán, ¿no? Eso tiene, digamos, una dimensión colectiva, es decir, hay toda una serie de fenómenos que compartes, pero lo interesante es darse cuenta de que en realidad las maneras de agitarse y las razones para agitarse son siempre distintas. Cada chico, digamos, tiene sus motivaciones. En algún caso puede ser un problema realmente de aprendizaje, un problema importante, en otros puede ser un problema orgánico, en otros puede ser un duelo migratorio, en otros pueden ser secretos familiares muy pesados, como violaciones, abuso, es decir, que las razones para las cuales alguien
se pone, digamos, agitado, desatento, son muy variadas. Por tanto, tenemos que ver cómo conjugamos estas razones con los discursos de época en los que se define eso. En una discusión que teníamos sobre este tema, alguien que estaba muy cerrado en su tesis de que esto era un trastorno neurobiológico y no tenía ninguna otra explicación, bueno, yo le decía, pero ¿no es un poco curioso que haya aumentado, digamos, el TDAH en una sociedad profundamente hiperactiva? Es decir, ¿cuántos de nosotros estamos 50 minutos atendiendo sin tocar el móvil? La media de que tocamos un móvil son 150 veces al día, la media. Quiere decir que es muy difícil pensar que en una sociedad hiperactiva, en una sociedad en la cual funcionamos por el multitasking, ¿no? Vamos haciendo varias cosas al mismo tiempo, en cambio les pedimos a los niños, que yo estoy en Coruña con un debate sobre este tema con una inspectora jubilada, una señora muy simpática, me decía, bueno, y yo cuando estaba de inspectora en el País Vasco me iba a las 9 de la mañana, me sentaba en la escuela y estaba hasta las 5 de la tarde, en un aula, porque quería ver exactamente cómo funcionaba. Y cuando me levantaba a las 5 me hacía siempre la misma pregunta. Dice, ¿cómo no quemaran el instituto? ¿No? Sí, ¿cómo puede ser que no lo quemen? O sea, ¿cómo puede ser que aguanten? Si a mí me ha costado Dios segura estar desde las 9 hasta las 5 aquí, ¿no? Con los patios y todo eso. Bueno, pues algo tiene que ver, ¿no? El discurso, la época, con los síntomas. Por tanto, tenemos que tratar de ver eso. Y tenemos también, creo, que hacer un esfuerzo para evitar el reduccionismo y el simplismo de muchos métodos y propuestas. Muchos de ellos se importan de otros ámbitos en los que funcionan. Pero funcionan porque ahí tienen su lógica, pero esa lógica no es la nuestra, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos sistemas que en el management, digamos, en la gestión de las empresas tienen su, ¿no? Por ejemplo, tarificar un acto, digamos, ¿no? Saber exactamente cuánto cuesta que el operario le dé al tornillo, pues puede tener sentido en una cadena de montaje. Pero tratar de ver cuánto cuesta una anamnesis, cuánto cuesta no sé qué, la parte de la entrevista, la razón social del psicólogo, eso no tiene ningún sentido, porque nosotros no funcionamos como una cadena de montaje, no funcionamos como un sistema productivo, entonces hay elementos estructurales diferentes y por tanto no podemos aplicar los mismos métodos de aquí para allá. Igual que ocurre con muchas avances de las neurociencias, que son muy interesantes y que han aportado muchos beneficios en temas de rehabilitación, de ictus, pero si los queremos traspasar tal cual, nos encontramos con lo que está pasando ahora, que en realidad hemos desarrollado tanta tecnología de neuroimagen que hoy tenemos neuroimagen de cualquier cosa. El problema es que no hemos desarrollado ni la quinta parte de los avances en el estudio del cerebro y no sabemos qué hacer. Como si te dan una foto de un paisaje en el que no estás nunca y la foto está muy bien, pero dices, ¿y esto qué es? No entiendo nada, esto es lo que nos está ocurriendo. Entonces estamos trasladando respuestas y métodos a una práctica que es la nuestra, que no es exactamente. Y un último reto, podemos poner mucho más, pero bueno, yo resaltaba este, muy importante, que tiene que ver con lo que decíamos al principio del vínculo transferencial, es decir, cómo recibimos a las personas, cómo les atendemos. Creo que tenemos que plantearnos cómo nos hacemos interlocutores del otro, de la persona que viene a plantearnos su problema, que sufre, que pide formas a veces muy extrañas. Los adolescentes no vienen y dicen, oye, tengo un problema con mi padre, no. Normalmente rompen algo o le pegan un puñetazo al profesor. Es una manera extraña, digamos, ¿no? Para nosotros, adultos, pero es la forma que ellos tienen a veces de pedir, ¿no? Es un acting, es decir, es una escena que ellos ponen delante nuestro y nos están pidiendo que lo interpretemos, que actuemos. Es una forma que tienen ellos para plantear. ¿Y por qué es importante en estos momentos plantearnos cómo nos hacemos los interlocutores? Porque la tendencia, digamos, lo que está, como dicen en el software, ¿no? La instalación por defecto tiende cada vez más al mutismo, tiende cada vez más a pensar las personas como códigos de barras. Fijaros que esto ya en la medicina ya casi parece imparable, ¿no? O sea, si pensáis en las consultas de un médico hace
30 años en las consultas del médico ahora se parecen como Alicante el Tirón, ¿no? Es decir, hace 30 años el médico te preguntaba, hablaba un poquito contigo, te miraba a los ojos, incluso te podía preguntar por tu mujer, cómo estaba, por tu padre, por tu novio, por lo que sea, se hacía una composición del lugar y luego trataba de interpretar, digamos, esa dolencia tomando todo lo que se está. Ahora básicamente es un señor que está aquí tratando una señora, tratando de rellenar lo más rápidamente posible un montón de aplicativos que le piden y si tiene suerte te mira. Es una experiencia que todos habéis tenido, ¿no? Yo la última vez que fui, porque me dolía el dedo, casi le tuve que decir que por favor miras el dedo. No, podría yo tener la alucinación, ¿no?, del órgano amputado, ¿no? Que amputan un órgano, un dedo, una pierna, a veces tienes alucinación de que la tienes, ¿no? Pero yo no sé, mírela, a lo mejor estoy alucinando y no tengo dedo. Entonces el hombre la vio así como contemplana, el hombre joven, entonces era lo peor, pues si decía un señor mayor a que a punto de fugarse, eso, perdón, pero el chico de 30 y pocos años, ¿no? Y me dice, bueno, yo le pedí una radiografía. ¿Qué quiere? Que se lo toque encima. Digamos, que le toque, a ver si se mueve acá. Sería hubiera sido un contacto, una contaminación externa. Bueno, este es el problema. Este es el problema de cómo nosotros nos hacemos los interlocutores del otro. Es decir, cómo somos alguien al que el otro se puede dirigir y sobre todo en el ámbito de menores es muy importante porque los adolescentes sabemos que no vienen a pedir fácilmente, entre otras cosas, porque para un adolescente pedir es infantilizarlo. Un adolescente, por naturaleza, lo último que quiere es pedir, porque considera que eso es colocarse en una posición infantil y prefiere entonces no hacerlo, al menos directamente. Bueno, el trabajo en red es una modalidad, única, pero quería explicaros un poco esta modalidad. Es una modalidad de práctica entre varios, es decir, un trabajo colaborativo, que nos permite algunos beneficios que el trabajo más aislado, más unilateral, más unidisciplinar, probablemente en según qué aspectos no da. En muchos casos que el trabajo individual funciona perfectamente, pero hay otras situaciones en las cuales se dan una serie de circunstancias, de multiproblemáticas, de coordinación de servicios, en fin, toda una serie de realidades, muchas de las cuales son las que vosotros habitualmente tenéis, en las cuales ese trabajo en red puede ser una manera, ¿no?, de responder a estos retos que yo os planteaba, ¿no? 10 puntos, entonces, rápidamente, que hemos ido aprendiendo, cosas que la experiencia de estos 17 años nos ha servido. Bueno, la primera, creo que tenemos que reflexionar sobre qué modelo de trabajo en red queremos desarrollar, porque el trabajo en red no es uno e indivisible, sino que hay orientaciones, enfoques y modelos muy distintos. Básicamente, podríamos catalogarlos en dos, que son muy diferentes. Un modelo, que es este modelo de la reingeniería, que es un modelo en el cual nosotros diseñamos una red, o más que nosotros diseñamos, la red está ya diseñada, porque este es el modelo establecido por defecto, es en el que todos estáis ya trabajando, aunque no lo sepáis, ya estáis trabajando, vosotros formáis parte de una red, la red de atención a la infancia y adolescencia de la Comunidad Valenciana, es decir, que formáis parte de esa red, ya estáis en la red y ya estáis trabajando en red. Y, en principio, si uno no hace nada, trabaja bajo el modelo de la reingeniería, porque es el modelo por defecto. El modelo de la reingeniería quiere decir, básicamente, que se concibe en torno a una pregunta. ¿Qué es la pregunta del millón? Es, ¿esto me toca a mí? Cuando tienes un caso, ¿esto me toca a mí? Es decir, es un chico para ingresarlo, es un chico para acogimiento, es un chico para tratarlo en los servicios sociales, se lo tengo que enviar al de salud mental, ¿a qué? Esta es la pregunta, si esto me toca. Es una pregunta peligrosa porque tiende fácil a la respuesta, no. Si consigues, digamos, dar esa respuesta, estás salvado. Sobre todo si el caso es un cromo. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa en una situación así? Buscar en el algoritmo, en el circuito, dónde lo tengo que enviar, ¿no? Entonces el circuito ya te dice dónde. Pues envíalo al servicio especializado, devuélvelo a la escuela, envíalo a no sé dónde. Entonces tú ya sigues
el circuito y el muchacho o la muchacha llegan a su destino, en el mejor de los casos. Muchas veces se pierden, digamos, ¿no?, en la deriva, eso es la derivación. A veces, perderse, ¿no?, en la deriva que no se sabe bien a dónde llegar. Ahí, en ese modelo, entonces, básicamente de lo que se trata es de una supuesta optimización de recursos. Fijaros que esto está pensado en la óptica del management. En el management, una cadena de montaje, lo más importante es que un coche no pase 2 veces por el mismo sitio, ¿no? Las cadenas de montaje, si habéis ido alguna, de queso, de cualquier cosa que se hace en una cadena, el objetivo es que tú empiezas por un lado y terminas en otro, no puedes volver otra vez la botella por el mismo sitio, ya tiene que estar etiquetada, sellada y todo, ¿no? Claro, por eso se trata entonces de un circuito en el cual tú lo vas derivando para que la persona no vuelva a pasar. Como habréis podido comprobar, ¿no?, en vuestra larga y fructífera experiencia, es difícil que uno en los servicios sociales no pase 2 veces por el mismo sitio, ¿no? Porque una vez pasa porque el marido bebe, la otra porque el hijo no va a la escuela, la otra porque la niña se queda embarazada y la cuarta porque la abuela no sé qué, toma drogas. Pero digamos, es difícil, digamos, los casos que nosotros atendemos en una cadena de montaje sería un desastre, estarían siempre, digamos, volviendo al mismo sitio, es lo que tiene. Bueno, ese es un modelo. En ese modelo lo importante es el protocolo, es una idolatría del protocolo, es decir, está lleno de algoritmos, ¿no?, de protocolos. Bueno, tenemos otro modelo, que es el modelo que a nosotros nos sirve, que nos parece más interesante, que es pensar que la red es básicamente un sistema de acompañamiento. Y por eso la pregunta no es si me toca a mí, sino yo qué puedo hacer en ese caso. Yo como psicopedagogo de la escuela, como psicólogo del Servicio de Protección de Menores, como educador de los servicios sociales, yo cómo puedo contribuir, desde mi lugar, desde mi disciplina, desde mis competencias, por supuesto, ¿no?, pero yo cómo puedo ayudar en esa situación. Y por tanto, aquí el sujeto es el quien está en el centro. No es que aquí no se trate de optimizar, porque todos somos conscientes de la limitación de recursos, no es que aquí se trate de dilapidar, sino que a veces optimizar no es hacer cosas rápidas y mal. Por tanto, el método fundamental para nosotros no es el protocolo, aunque podemos usar protocolos y aunque tenemos protocolos, pero no es lo fundamental. El protocolo es una herramienta. La herramienta fundamental es la conversación. Esto es lo que nos sirve a nosotros, y ahora explicamos un poquito en qué consiste. Fijaros, para reforzar un poco esta idea, de que esos dos paradigmas, porque ahora ya el paradigma paternalista ya no lo tenemos en cuenta, pues ya pasó, pero estos dos paradigmas, el paradigma de conversación como el principio rector, se opone a este otro paradigma de la ingeniería, que es este paradigma de la hipergestión acéfala. Y la hipergestión acéfala, el mejor ejemplo para que entendáis esta palabrota, es cuando llamáis a Movistar, ¿no? ¿Os ha pasado? Orange, Movistar. ¿Habéis conseguido hablar, como dicen en Cataluña, con el encargado? El encargado no se puede educar, Es una máquina infernal que te va pasando y tú en realidad quieres darte de baja de no sé qué, pero no lo consigues nunca. Eso es la hipergestión acéfala. La hipergestión acéfala es la confianza ciega en un sistema en el que no hay cabeza, ¿no? Quiere decir, nadie responde. No hay nadie que se haga cargo de eso, sino que es un monitoraje, una especie de circuito en el que uno acaba perdido, cabreado, y rompiendo el teléfono cuando ya lleva 2 horas allá intentando hablar con el carro. Fijaros, pongo el ejemplo porque para mí es ilustrativo de lo que supuso aplicar este modelo en los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona. El punto más evidente es que de repente se instaló en todos los centros de servicios sociales, todavía está, un kiosco electrónico, una máquina, en la cual las personas cuando vienen tienen que ir a la máquina. No pueden ir al mostrador a hablarle a la persona que está. Tienen que ir a la máquina. Entonces la máquina les da un conjunto de opciones. Pedir cita, anular cita, solicitar no sé qué, tienen que ir con el DNI en la boca, poner el DNI en la maquinita y como si fuera la pescadería, les sale, digamos, un ticket. Con ese ticket tienen que ir a un despacho, ir al mostrador. Es decir, que
no está previsto que les atienda una persona de entrada, porque es una pérdida de tiempo, a ver si encima le explica toda la historia a la demostradora. No, es que mire mi padre, que no sé qué, que ya sabe usted que bebe y tal, le damos fastidio. Te da 20 minutos explicándole, si va a ir a la máquina, le puede explicar lo que quiera, la máquina no suele contestar. Bueno, es esta la cosa, ¿no? Este sistema es un sistema que ya lleva tiempo en funcionamiento, no solo en nuestro país, sino sobre todo en Canadá, que es el origen de todos los males. Es donde se experimenta la mayoría de sistemas que luego nosotros utilizamos en sanidad, en seguros sociales. Digamos, Canadá es como el laboratorio original. Ahí ya llevan más de 20 años de funcionamiento y ya se han hecho estudios. Hay un estudio del profesor Ángelo Soares, profesor de la Universidad de Canadá, en Montreal, que ya hizo un estudio muy interesante en los servicios sociales, en los servicios de salud, sobre este sistema, qué efectos producía. Lo podéis consultar. Bueno, los efectos que producía, que nosotros también los constatamos aquí, primero la desconfianza en los usuarios. Los usuarios nos ven, como decía antes, cada vez más, digamos, como personas que les podemos fastidiar la vida, digamos, más que arreglársela, ¿no? Se ha perdido algo que es fundamental en la relación, que es la confianza, ¿no? Se ha perdido la sociedad porque anda tú ahora con qué tranquilidad vas a dejar el dinero al banco, ¿no? O vas a votar a un político, o incluso dejas a tus niños al cura, ¿no? Que eran instituciones, ¿no? La banca, el gobierno y la iglesia parecía que aquello era sagrado. Bueno, ahora, ¿en qué confiamos, no? Ese elemento, ¿no?, de la confianza, que es el afecto de la sociedad, es algo que está muy en cuestión y que, por supuesto, a nivel profesional lo vemos cada día. La gente no duda en pedir, como ayer una señora que había pedido primero que le cambiaran el trabajo social, se la cambiaron y luego pedía el cambio de la directora del centro. O se vino arriba la señora y ha pedido el cambio del presidente de la Generalitat. Bueno, ese es un efecto. Otro efecto, el reactivo es la posición defensiva de las profesiones. Cada vez estamos más pendientes de las consecuencias posibles, legales, judiciales, ¿no? Y muchos dispositivos, ya se la arquitectura de muchos centros, el que trabajo yo, por ejemplo, es evidente. O sea, tú no puedes hacer una entrevista, digamos, cómoda, porque está todo montado para que no te toque ni te pueda abalanzarse sobre ti. Es todo un montaje paranoico muy complicado, ¿no? Pero responde a esta idea de que nos tenemos que defender, que la persona que viene es una persona que puede ser hostil a nosotros. Todo eso, lógicamente, contribuye a la pérdida del vínculo transferencial. Pues estamos más pendientes también de los aplicativos, estamos más pendientes de los informes, en fin, de un montón de cosas. Bueno, todo eso es lo que hay, no vamos a quejarnos más, tenemos que hacer con eso. Uno de los fundamentos teóricos también de todo este sistema es este ideal del atomismo psíquico, ¿no? Que es este ideal de que, y esto los psicólogos deberíamos hacer una culpa, porque en un momento determinado los psicólogos nos quedamos muy, digamos, fascinados por la cosa de la ciencia, ¿no? Ya establecimos que para hacer psicología había que hacer ciencia de la salud, ¿no? Ya rompimos con una tradición histórica de la psicología que no provenía, digamos, de la ciencia de la salud, ya rompimos con eso, entonces nos quedamos fascinados por la ciencia, a punto de que nos pase lo que va a pasar con la psiquiatría, que tan fascina la psiquiatría por la ciencia que ha desaparecido. Ahora ya no hay psiquiatría, hay neurología. Los psiquiatras, digamos, son simplemente receptores, porque ellos en realidad ya no tienen un corpus teórico. El corpus teórico lo da la neurología. Los psiquiatras son expendedores de fármacos, básicamente, ¿no? Y a la psicología nos ocurrirá lo mismo si seguimos en esa línea, ¿no? La idea de quedarnos un poco fascinados porque podríamos encontrar nosotros el atomismo psíquico. Podríamos reducir al sujeto a la partícula subatómica más elemental, ¿no? Entonces se han escrito y se siguen escribiendo tonterías del tipo, como decía un investigador del Hospital Clínico no hace mucho, que había encontrado un sistema de neuroimágenes por el cual podía predecir en el feto el fracaso escolar. Ya cuando el periodista le dijo, ¿y qué bien, cuánto sabe usted? Dijo, ¿y el TDAH? Y entonces le dijo, pues que sabe mucho, pues ahora voy a apostar más fuerte, la delincuencia juvenil. Ojo, todo eso con una foto del feto.
Y esto está escrito, no estoy inventando nada, por un señor, un hospital de referencia importante, como el Hospital Clínico de Barcelona, que nuestro amado y antiguo rey lamenta. Bueno, como estas investigaciones, hay muchas, que se autoproclaman científicas de evidencias limpias que quieren predecir la conducta humana a años vista, ¿no? Bueno, este tipo de barbaridades, que las escuchamos cada día, tienen que ver con esta idea, con la idea de que nosotros podríamos ser como la física, porque la física sí que es una ciencia dura, la física sí que sabe que si yo hago esto se cae, es evidente, porque hay la ley de la gravedad. Pero ¿cuántos de vosotros sabéis, cuando habláis con muchas situaciones, por ejemplo, mujeres que han sufrido violencia de género, cuántos podéis predecir lo que harán esas mujeres a partir de la entrevista que tenéis con ellas? ¿Lo podéis predecir como lo hace la física? ¿Podéis saber que esa señora os hará caso y se separará? ¿O que romperá la relación de pareja? ¿O que hará no sé qué? A veces acertáis, a veces no, depende de la experiencia, pero siempre lo que es seguro es que la decisión la tomará ella, nunca vosotros, ¿no? Vosotros no sabéis la decisión que va a tomar nunca. La podéis calcular, a veces acertáis, pero no la podéis predecir. Bien, un segundo aspecto importante que hemos aprendido, que la participación de los profesionales exige que pensemos en la satisfacción. ¿Qué es la satisfacción? Pasárselo bien en el trabajo. No solo cuando estás de puente, que también, sino sobre todo, y esa es la gracia, cuando trabajas, ¿no? Pasárselo bien en el trabajo quiere decir que la única manera de que realmente avancemos, desarrollemos cosas nuevas, innovaciones, es que encontremos las ganas de trabajar. Y las ganas de trabajar tienen que ver con el deseo, tienen que ver con la posición que uno toma en su trabajo, en la relación clínica, en la relación terapéutica, en la relación educativa, con una orientación que tiene que ver con implicarse personalmente en base a un deseo de estar ahí. Y digo esto porque tenemos, todos los profesionales, pero quizá los ciencias sociales es como más histórico, un fácil recurso a la queja, ¿no? Nos pasamos muchas veces quejándonos. Y la queja es una satisfacción. Es una satisfacción, es un goce. Y te puedes recrear horas y horas en la queja. El problema es que es una satisfacción que no te mueve el sitio. Es decir, puedes estar echando pestes y eso no quiere decir que no tengas razones. Muchas veces tenemos todas las razones del mundo. Es decir, cuando nos quejamos de que no hay recursos, todo eso, no estoy diciendo que no sean razonables. Lo que estoy diciendo es que posicionarte frente a eso, a través de la queja, te deja en el mismo lugar. Y se entiende que uno se posiciona así, no es una cosa patológica. Se entiende porque el real con el que nosotros trabajamos es un real muy crudo. Trabajamos con abusos, con maltratos, con violaciones, con precariedad, con suicidios, con locura. Y uno no puede quedar indiferente. O sea, tú no puedes ir a casa, ¿no?, y pensar que todo eso que escuchaste no te afecta para nada, ¿no? El otro día me decía una compañera que llevaba una semana muy fastidiada con los cervicales y que bueno, será por el tiempo, tal. Digo, no será por el tiempo, será por el lío que tuviste con la familia aquella, que tuvo una familia, que tuvieron que sacar de casa, y se montó un lío, le tocó un auténtico marrón. Dice, es eso, o sea, lo que te has cargado la espalda es eso. Lo que llevas tú en la espalda es todo eso, toda la angustia que pasaste por ahí. Tú lo desconectas porque no lo asocias con eso, pero es evidente que se trata de eso. Claro, todo eso es lo que a veces nos bloquea y nos recrea en la queja, ¿no? Por eso digo que pensar en la satisfacción quiere decir que tenemos que pensar que la única manera de combatir algo de esto es producir una ganancia de saber. Cuando nosotros entendemos algo más de un caso, nos aliviamos. Cuando no entendemos nada del caso, cuando estamos, digamos, como muy angustiados, eso nos genera todo tipo de afectos en el cuerpo. Inhibiciones, huidas, lapsus, ¿no? Por eso el trabajo en red, uno de los beneficios que tiene es que si somos capaces de producir un saber nuevo, si somos capaces de entender algo de lo que está pasando, eso automáticamente nos produce una satisfacción. Por eso es importante en el trabajo en red
todo el mundo encuentre su satisfacción. Que a veces cada uno tiene la suya, digamos, ¿no? En trabajo en red hay gente, por ejemplo, que le interesa nuestro proyecto, hay gente que le interesa porque son jóvenes y aprenden un poco las cosas básicas, ¿no? Otros que ya no son tan jóvenes les interesa porque conocen, se relacionan con otra gente, a otros servicios, eso les da otra perspectiva, ¿no? A algunos les sirve, como decía un psiquiatra, que dice, joder, qué extraño, ¿no? Yo no sabía que aquí había adolescentes normales en el barrio. Yo, claro, porque tú ves todos los elegidos por la gloria, en este barrio hay gente normal, adolescentes que están en ONGs, que hacen vídeos chulos, no todos son un trastorno de la conducta. Entonces está bien que tú hables con otros profesionales que también trabajan con chavales que hacen vídeos y tal, para que te des cuenta de que salgas un poco de ese marco, digamos, tan cerrado del hospital en el que trabajas, que solo ves una parte y entonces te puedes hacer una idea un poquito equivocada. Es decir, que cada uno tiene que encontrar su satisfacción, pero es importante que pensemos en términos de satisfacción, porque sin alegría el trabajo se convierte en una auténtica pesadilla, porque el motivo no nos falta. Es decir, qué nivel, digamos, de fracaso tenemos, fracaso entre comillas, más que alto, ¿no? El otro día explicaba un director de una institución dedicada a chicos con trastorno de la conducta que tenía un 70% de fracaso, y algunos se escandalizaron. Y él decía, bueno, si yo me escandalizara no podría estar aquí, pero digamos, yo pienso más en el 30%, ¿no? Pienso en los chicos que les ha resuelto algo eso. Yo ya asumo que las condiciones y las características de las personas que vienen aquí, lógicamente tenemos que asumir que para muchos eso no va a funcionar. Bueno, otro aspecto que es muy importante también, y es que para que el trabajo en red funcione tenemos que tener un plan. Un plan que asegure que sea algo sostenible. El trabajo en red no funciona en base a la espontaneidad ni a la improvisación. Eso está bien para el karaoke, pero digamos, para trabajar en red tenemos que tener una cierta disciplina, nos tenemos que organizar. Y sobre todo lo tenemos que hacer porque tenemos que vencer algo que Freud llamaba el autoerotismo. Es decir, que lo normal es que nos lo hagamos solos. La tendencia, lo que el cuerpo nos pide más bien es, ¿para qué te vas a complicar? ¿Para qué vas a ir a reunirte con el otro? A ver si resulta que le explicas eso y quedas como un tonto, que no te enteraba de cómo se iba esto, ahora te vas a exponer tú a explicar al otro, ¿no? Bueno, el autoerotismo es ese, es la tendencia natural del sujeto, digamos, a gozar solo. Entonces, compartir es un esfuerzo y por eso el plan, la disciplina está para eso, para vencer esa inercia, porque si no, no vamos a ser capaces. Otro punto importante es que nosotros no somos una ciencia exacta, no tenemos las herramientas que puede tener la física, no podemos definir las leyes de una manera tal, pero sí que tenemos que tener principios. El rigor y los principios no son incompatibles con la psicología. Y los principios en este caso son tres básicos, ¿no? Uno es cómo construimos el saber, cómo entendemos lo que le ocurre a ese menor o a esa familia, ¿no? Y para nosotros la respuesta es que el saber es siempre el resultado de una elaboración colectiva. El saber no es el saber experto, no es lo que uno previamente sabe antes de hablar con la persona. Yo explico el caso, quizá alguno ya lo escuchó, pero a mí me llamó mucho la atención, de un muchacho colombiano que había visto cómo mataban al padre de una manera brutal, a la rilla, que había entrado en su casa, y entonces la mamá pues lo trajo para Barcelona para evitar que lo mataran a él y a ella misma. Y al cabo de un mes de estar en el instituto, la maestra lo derivó a un servicio especializado de hiperactivos, porque claro, el chico no estaba muy atento, entonces pensó que tendría un trastorno, un TDAH. Entonces la señora va al servicio, se encuentra con un psiquiatra joven, suficientemente preparado, que cuando la señora trata de explicarle un poco el contexto, ¿no? Como había tenido que salir corriendo de su país, de la muerte del padre y tal, entonces el otro le corta y le dice, mire, no me explique nada, porque todo lo que me explique va a contaminar, digamos, lo que yo puedo entender. Entonces usted me rellena el test de Conner y ya está, y ya con eso. Bueno, esta postura, ¿no? Esta posición de que yo ya sé como experto lo que le pasa, no hace falta que usted hable,
Es justo todo lo contrario a lo que nos parece que es la construcción del saber. Las personas cuando vienen tienen un saber, todos, hasta el más ignorante, hasta el que no tiene ni la certificación primaria, sabe en el sentido inconsciente, quiere decir, tiene una brújula en la vida. Y esa brújula lo orienta, para bien o para mal, lo orienta. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer nosotros es considerar cuál es el saber de la persona que viene. ¿Cuál es el saber? Quiere decir, cuál es la hipótesis. Mi hijo es tan tonto como su madre, por tanto será así toda la vida. Eso es un saber, es una teoría poco desarrollada, digamos, de psicología evolutiva, pero es una teoría sobre cómo es tu hijo. Otro típico, no, es que ya su abuelo era raro, y este lleva el nombre de su abuelo y es tan raro como el abuelo, es otra teoría de psicología evolutiva. Por tanto, todo ese saber es algo con lo que nosotros tenemos que contar. Y luego está, por supuesto, todo el saber de todos los profesionales que intervienen. Entonces, al final, para hacernos una idea de lo que le ocurre a esa familia, vamos a tener que poner eso en juego. Vamos a tener que ver esa perspectiva, ese caso, desde una perspectiva global para darnos cuenta de que hay familias en las que a lo mejor nosotros solo vemos los aspectos que fallan. La familia es un caos, no cumple con nada, hay abusos, hay no sé qué, pero a lo mejor nos sorprende saber que esa familia, en la escuela van bien los niños, que no hay absentismo, que van a las detecciones de salud, ¿no? Entonces, claro, si solo vemos una parte, ya tendremos una idea de una parte de lo que no funciona en la familia, pero no sabremos que a lo mejor en esa familia hay aspectos positivos, ¿no? Aspectos reservados con los cuales vamos a poder trabajar. O sea que es muy importante escribir. El supuesto metodológico quiere decir que la interdisciplinaridad no es la multidisciplinariedad. Lo interdisciplinar quiere decir que nosotros tenemos que poner a debatir y a interrogar entre todos nuestras hipótesis, no sumarlas. Interdisciplinar es que nos reunimos, el maestro dice lo que piensa, nosotros decimos lo otro, el otro dice el otro y nos vamos a casa con los informes. Eso es la multidisciplinaridad. Hemos sumado informaciones. Lo interdisciplinar es decir, bueno, de acuerdo, ahora sabemos todo esto, pero ahora vamos a preguntarnos de verdad cómo es posible que llevemos 2 años en este caso y no haya avanzado nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eso es lo interdisciplinar. Situar el interrogante, situar aquello que nos hace a todos, que nos debe hacer a todos pensar. El supuesto ético quiere decir que en el trabajo en red todo el mundo no puede participar, está obligado a participar. Es decir, todo el mundo tiene que dar su opinión, contribuir. Y además otro aspecto muy importante, y es que debemos hacernos corresponsables de las decisiones. Nosotros, cuando nos reunimos para discutir un caso, discutimos el tiempo que consideramos necesario, pero cuando hemos tomado una decisión, todo el mundo es corresponsable. Quiere decir, no hay nadie que pueda decirle luego a la familia, mire usted, si le han aconsejado que haga esto, yo pienso lo contrario. Eso no está previsto, ¿no? Nosotros, cuando decimos a la familia, cualquiera de los profesionales de la red tiene que darle el mismo mensaje. Estamos de acuerdo en que creemos que lo mejor para usted es esto. Independientemente que en el punto de partida ya no piense otra cosa, o incluso que lo sigamos pensando. Pero es un compromiso de corresponsabilidad. Eso lo volveremos a discutir. Y si hace falta, rectificaremos. Pero siempre tiene que quedar claro que ese punto es importante. ¿10 minutos? Wow. Me salto alguno rápido. Importante también, lo central en el trabajo en red es la construcción del caso. El verdadero proceso, digamos, la madre de todas las madres, es la construcción del caso. Quiere decir, para producir esa ganancia de saber que decíamos, para provocar una cierta satisfacción en el trabajo, tenemos que aprender algo de nuestra práctica. Y la manera de aprender algo es construir el caso, porque los casos para nosotros no existen. No existen, quiere decir, no están escritos. Nosotros tenemos muchos dosieres llenos de informaciones, de expedientes, de informes, de cosas que han hecho, pero construir el caso, descubrir la lógica, es algo que debemos hacer nosotros, no está allá. A veces vemos personas que presentan casos y empiezan 1995, nace Paquita, 1997, comulga Paquita, tal. Bueno, tenemos toda una serie de historias que es la cronología, que está bien, son muchos datos, pero eso no nos dice nada
de por qué Paquita ha tenido 3 hijos con 3 hombres distintos. Solo sabemos que los tuvo tal. Pero ¿por qué esta señora ha tenido 3 parejas? ¿Por qué no ha podido tener ningún vínculo estable? ¿Por qué le hemos tenido que retirar a los 3 menores? Esa es la pregunta interesante, ¿no? Saber cuál es el funcionamiento de esta señora. Y eso no lo dice ningún expediente. Eso es algo que nosotros tenemos que construir en base a hipótesis, y en base a confrontar esas hipótesis a los datos, tratar de ver cuál ha sido todo ese proceso, porque el funcionamiento psíquico es la repetición, es nuestra principal guía. Nosotros no tenemos la ley de la gravedad, pero tenemos la ley de la repetición. Normalmente los neuróticos tenemos una tendencia natural a la repetición. Es decir, que si algún día lo dormís en una entrevista no pasa nada. Normalmente siempre se vuelve a repetir lo mismo. No sé si os ha pasado, ni me ha pasado una vez, no pasa nada, porque al día siguiente es prácticamente lo mismo, la ventaja que tiene. Entonces, localizar lo que se repite, localizar estos chicos que siempre se las apañan para que los echen de todas partes, ¿no? Porque hay una identificación a un objeto de resto, ¿no? Están identificados esa posición de que en realidad son personas para ser expulsadas. Localizar eso es lo más importante, porque eso es lo que te muestra cuál es la posición en la que esa persona está identificada, y eso es lo que te explica algo de lo que está sucediendo. Bueno, me salto los modos de conversación virtual, ya los conocéis porque los usáis. Una definición de lo que sería el trabajo en red, la definición más sencilla que encontramos, ¿no? El trabajo en red es una cosa tan sencilla como organizar una conversación. Decíamos antes que nuestro procedimiento fundamental es la conversación. Es la capacidad que tenemos para organizar una conversación interdisciplinaria, es decir, en la que no estemos solos, sino que estén los otros colegas, con una doble finalidad. La primera, la más importante, es la de orientarnos. El trabajo en red sirve para orientarnos, para entender lo que está pasando en un caso y cómo poder entonces actuar. Y la segunda, muy importante, para ayudarnos a sostenernos en nuestra tarea. Esa es muy importante. Ayudar a sostenernos quiere decir, por un lado, limitar la angustia, compartir la angustia, distribuir la angustia que nos produce en muchos casos, que se presentan cada vez más como una urgencia, como algo vital. Entonces, si eso lo tiene que asumir una persona sola, la tendencia natural, como decía, frente a la angustia, es huir rápidamente o se bloquea, ¿no? Huir, en nuestro caso, quiere decir derivar el caso, sacárselo de encima, la forma más fácil de huir, ¿no? Y la de quedarte bloqueado es madre de la perdiz. No, a ver si cambia, a ver si tal, ¿no? Esperar que el otro haga algún paso y tú te quedas allá esperando. Y los niños que podían haber sido acogidos a los 4 años, descubres a los 12 que no se hizo nada y que a los 12 ya no puede dar acogimiento y ya tienes un marrón un poco distinto. Si hubieras actuado a los 4, eso no hubiera pasado a los 12, ¿no? Eso es la angustia, eso es el problema de la angustia, el quedarte bloqueado o salir corriendo, ¿no? Entonces, sostenernos en nuestro acto quiere decir que el trabajo en red permite que cada uno haga lo que tenga que hacer. Yo pongo el ejemplo que nos enseñó mucho esto de un chico que tenía unos padres con trastorno mental graves, que habían estado internados durante muchos años, y este chico tuvo una adolescencia tumultuosa, había sido acogido por los abuelos y, como era normal, tuvo una adolescencia complicada porque tiene una historia complicada. Entonces la abuela enseguida pensó, me va a pasar lo mismo que me pasó con mi hija, que ella tiene un brote esquizofrénico, ¿no? Entonces ya automáticamente se generó toda una alarma de que eso era una repetición y, por tanto, todos los profesionales miraron a la protección de menores y dijo, ingrésalo a este niño porque da por saco en el instituto, da por saco en la familia y da por saco pronto en todas partes, ¿no? Claro, imaginaros, si esto no se hace en el marco de un trabajo en red, anda tú, la de protección de menores, a decir que no a todos los que están allá acosándola. Lo normal es que se precipite y produzca un internamiento. Y puede ser que sea la mejor solución, pero en este caso, por ejemplo, no lo fue, porque este chico no era un psicótico. Este chico era un adolescente cabreado con la vida. Entonces, gracias a que eso se pudo trabajar en red, este chico no ingresó nunca, no repitió el destino de institucionalización de los padres, y este chico hace una vida, un adulto, y hace una vida normal, con su pareja, ¿no? Bueno, esto se pudo hacer porque alguien, ¿no? El trabajo en red permitió que esa persona no tuviera que tomar sola una decisión, sino que pudiera un poco hacer un Kit Kat, ¿no? Parar un poco, pensar
orientarnos en qué estamos haciendo y a partir de ahí buscar otras soluciones. Por eso, un aspecto fundamental del trabajo en red es que esa conversación tiene que ser presencial. Tenemos que poner el cuerpo. Poner el cuerpo es muy distinto a funcionar online. Poner el cuerpo es un compromiso. Decir no a otro delante no es lo mismo que decirlo en WhatsApp, que no irás a la fiesta de cumpleaños, ¿no? Pues ha pasado, ¿no? Pues esto pasa en el día a día. Decirle a una persona que no hay un recurso por teléfono es fácil, por mail mucho más, pero decírselo cara a cara y encima con 4 o 5 es más complicado, tienes que argumentar muchas cosas. Y sobre todo, no solo por eso, sino porque la elaboración colectiva se provoca en esa reunión. Cuando estás con 4 o 5 personas y no hay ninguna solución, a veces te sorprende que no encuentres. Dices, ¿cómo es posible? Si nadie antes de entrar a la reunión tenía soluciones. Pero hay algo, la elaboración colectiva quiere decir eso, que tú tomas lo que ha dicho el otro, le añades otra cosa, el otro le añade otra y al final encuentras una salida. A veces esa salida puede tardar un tiempo en encontrarla, pero hay que confiar en eso, ¿no? Vale, voy a terminar. Voy a terminar con 2 ideas. La primera, el punto débil del trabajo en red. El punto débil del trabajo en red es la coordinación. Porque fijaros que es un trabajo, es una tecnología compleja. Una tecnología compleja quiere decir que puede reunir para discutir un caso, a lo mejor a 6 personas. Tienes 1 hora para discutir ese caso. Y tienes que tomar acuerdos, además. ¿Cómo lo haces en 1 hora? No es fácil, porque puede ocurrir que empieces a hablar y a informar y a centrarte en una cosa y se te ha pasado la hora hablando de la señal. Y dices, ya, ¿y ahora qué hacemos? Entonces te vas con una cara de idiota, de que has perdido el tiempo, de que para eso te hubieras quedado en tu despacho, para eso te hubieras enviado un informe el otro. Este es el problema. Entonces, ¿cómo haces para, por un lado, compartir la información necesaria para tu poder entender un poco más el caso, debatir el punto del interrogante y además llegar a acuerdos? Eso en 1 hora y cuarto. Bueno, la única manera es que alguno de los que están allá se ocupe de que eso sea así. Es decir, que haya alguien que haga una función de dinamización de esa reunión y esté pendiente de que la gente no se repita, no se duplique, no se quede pegado a un enfrentamiento como a veces pasa, ¿no? Esa es la función del coordinador. Para nosotros es fundamental. Es una función sin la cual es muy difícil trabajar. Nosotros lo hemos resuelto bajo 2 formas. A veces el coordinador es uno de nosotros, las personas que más tiempo llevamos, haciendo esa función, y luego hemos conseguido a lo largo de tiempo tener una persona que dedica media jornada, una psicóloga que dedica media jornada a esto y que participa en muchos de estos casos. Asiste a muchas reuniones y es la que hace esa función. ¿Por qué digo que es el punto débil? Porque la administración todavía no ha resuelto este asunto. Porque el problema es quién paga eso. O sea, ese de dónde sale. Porque el psiquiatra lo paga a salud mental, el educador lo paga a los servicios sociales, el maestro lo paga a la escuela, pero ese quién lo paga. Entonces, encontrar la fórmula para que la administración haga realidad lo que dice que siempre, porque todas las administraciones están por estar con red, no hay ninguna que no lo esté, pero el problema es que luego implementar eso es muy complicado. Y eso exige, digamos, un trabajo institucional que cada vez se está formalizando más, pero bueno, que todavía no está resuelto. Pero bueno, eso no nos tiene que impedir, porque nosotros no lo tenemos resuelto, y lo hemos resuelto. Y hay fórmula para hacerlo, que no debe ser un impedimento, pero sí tenemos que tener claro que es una función muy importante porque muchos proyectos fracasan por esto. La gente se cabrea, no ve resultados, ve que pierden tiempo, que se enzarzan en discusiones estériles, ¿no? Por eso esa función los psicólogos, y lo podemos decir hoy aquí, que estamos en nuestra casa, quizás somos los más preparados para eso. Quizás somos los que tenemos el perfil profesional, digamos, más para poder captar, digamos, toda la dialéctica del grupo, la dinámica del grupo, la comprensión del caso, tanto la psicóloga como yo mismo. Somos psicólogos y los que haremos la función de nuestro proyecto, los dos somos psicólogos y no es por casualidad.
porque algo no es que tenga que ser exclusivo, pero sí que el psicólogo probablemente está mucho más preparado para eso. Bueno, esa es una. Digo otra cosa más y termino. A ver, voy a aceptarte otra cosa más. Bueno, la otra cosa... 5 minutos. Ah, vale. Bueno, pues... No, la otra cosa más, voy a hacer un poco de publicidad y ya está. Si queréis saber un poquito más de nuestro proyecto, de nuestro programa, aparte de las preguntas que hagamos, podéis entrar en la web, que es interxarxas, es decir, interredes en catalán.net. Ahí hay muchos, estamos reformando pero bueno, está activa. Encontráis muchos textos en castellano, en catalán, sobre el proyecto, los fundamentos, lo que vamos haciendo en el día a día. Y si queréis contribuir a mi pensión, podéis comprar alguno de estos libros que explica un poco la experiencia, los casos. Hay este libro de casos, hay 10 casos en el programa y están un poco analizados. Vale, pues lo dejo aquí. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Y ahora tenemos 5 minutitos para hacer alguna pregunta. Bueno, el tema de la controversia que existe, de si existe realmente el TDAH o no existe, ya sabemos más o menos. Eso para la tarde. Sí, vale. Sí, porque es sobre la adolescencia y... No, si quieres luego te lo explico aparte, pero digo, si hay temas de trabajo en red, me parece. ¿No? Sí. Yo quería preguntarte cómo surge un poco esta red, es decir, si surge de una iniciativa privada, surge de una iniciativa pública, ¿cómo se construye ese...? Una de las diapositivas que me he saltado tiene que ver con eso. Sí, es un bottom-up, que le llaman ahora, ¿no? Estas tecnologías modernas. Pues, es decir, es un proyecto que surge de la base y que después es reconocido por la institución. Es decir, el origen está en el nacimiento de la ESO. Cuando se hace la ESO, los institutos se vuelven locos porque se empiezan a encontrar con muchas situaciones. Yo trabajaba en el barrio del Carmel. En el barrio del Carmel, la mitad de los chicos a los 14 años ya nunca más volvió a la escuela, con lo cual muchos de estos chicos, a los 16 ahora tienen que ir a la escuela. Entonces se generan toda una serie de problemáticas en los institutos que desbordan rápidamente lo que es la acción educativa. Entonces, los propios maestros empiezan a caer más a derivar los casos a los servicios sociales, que son casos de conductas perturbadoras en la escuela, pero que ellos mismos se dan cuenta que no funcionan, ¿no? Por otra parte, en los servicios de salud mental se implementa la demanda, se aumenta la demanda y se dan cuenta, es decir, todos coincidimos en que se están dando una serie de problemáticas relacionadas con la adolescencia que escapan a una visión multidisciplinar, que nadie las resolverá solos. Que los de escuela no lo harán, que los aumentan. Entonces, bueno, decidimos constituir una especie de grupo de trabajo pequeño, hacemos una primera jornada autoconvocada, para decirlo así, los servicios nos autoconvocamos, invitamos a todo el mundo que quiera. Ya la primera sorpresa es que vienen 100 y pico personas, cuando esperábamos que a lo mejor seríamos 20 o 30, 100 y pico sin ninguna estrella mediática, sin darles desayuno ni nada, que vengan, pensamos, joder, qué mal está esto, ¿no? Debe ser que la cosa está muy mal para que vengan allá, efectivamente la cosa está muy mal, entonces todo el mundo viene y hay una primera parte de un vomitorio generalizado, de mierda, todo el mundo está más quemado que la pipa de indio, ¿no? La cosa es que nosotros ya habíamos previsto un poco esto y teníamos un plan B. Un plan B era que en la segunda parte de esta jornada nosotros propusimos algo para que la gente no se fuera con el regusto amargo de que las cosas estaban muy mal. Y el plan B era una experiencia piloto, de 1 año de duración con 8 casos. Dijimos, vamos a trabajar 8 casos y vamos a ver si esto funciona. Si no funciona, nos vamos a casa y ya está. Y si funciona, le daremos forma más. Entonces, eso funcionó y ya la institución se hizo cargo de eso, porque creo que era algo que
tiraba para adelante y a partir de ahí ya fuimos constituyendo un organigrama en la que están los responsables políticos, los responsables técnicos, los profesionales. Es decir, le fuimos dando forma, pero siempre a partir de autorizarnos primero nosotros, no esperar a que el otro nos autorizara, porque la necesidad la veíamos nosotros. Entonces hay un periodo, digamos, no clandestino, porque nosotros no hacíamos nada clandestino, pero sí un poco como de legalidad. O sea, no puedes tener todo atado, ¿no? Tienes que tirarte un poquito a la piscina, por eso la idea de prueba piloto, fase experimental, te resguarda un poco, y sobre todo hay que hacerlo con pocos casos y despacito para ir viendo cómo eso va tomando forma. Esa primera experiencia, esa puesta en marcha, convocó a la institución sanitaria, educativa, social, sí. Sí, porque el origen estaba en salud mental, educación y servicios sociales. Entonces convocamos a todos, atención precoz, todos los profesionales. Nosotros tenemos definida la red de 0 a 18. O sea, todos los profesionales que trabajen con niños de 0 a 18. Bueno, si ya no hay más preguntas, es muy interesante, continuaríamos más tiempo, pero tenemos que seguir el programa y